7 pasos para aumentar tu tiempo de oración. Si tú eres de la persona que quieres orar más, quieres entrar más profundo en intimidad con el Espíritu Santo y crees que el medio es la oración, te voy a dar 7 pasos para que puedas pasar de orar a 15 minutos, 10 minutos a 1 hora. Porque tienes que entender lo siguiente. Si quieres entrar en dimensiones profundas de la oración, tienes que comenzar a orar el mínimo, que es 1 hora. No es que Dios no te escuche cuando tú oras cuando oras 15 minutos, cuando oras 5 minutos, claro, Dios te escucha. Pero tienes que entender que el mínimo que un creyente debe de orar es 1 hora. Jesús se lo dijo a Pedro: no habéis podido velar conmigo ni 1 hora. Mira, quiero que entiendas lo siguiente. Cuando tú comienzas a orar más, comienzas a alargar tu tiempo de oración, comienzas a subir escalones en el mundo espiritual. ¿Sabías que hay peticiones que estás pidiendo? Hay milagros que estás pidiendo. Hay palabras que estás pidiendo, dones que estás pidiendo, que están o que se desbloquean en cierto nivel de oración. Y quizás no lo has recibido porque tienes que llegar a ese nivel de oración. Que hay dones que se activan en cierto nivel de oración. Y de eso quiero hablarte. 7 pasos para que puedas aumentar tu tiempo de oración. Sea si quieres orar más en la madrugada, si quieres orar más en la noche o a cualquier horario que ores. Use estos 7 pasos y va a ser de edificación para tu vida. El punto número 1 es ser guiado por el Espíritu Santo. Tienes que entender que nunca vas a poder entrar en profundidades de la oración con tus propias fuerzas. Es imposible el tú poder orar más de 1 hora con tus propias fuerzas. Entonces, lo primero es dejarte guiar por el Espíritu Santo. Dejar que Él te guíe. Dejar que Él guíe tu oración. Dejar que Él haga lo que quiera hacer en tu vida. Ejemplo, hay momentos que el Espíritu Santo va a querer que tú solamente adores. Y no quiere que tú le des una palabra. Solamente quiere que tú le adores. Hay momentos que Él solamente va a querer que hagas silencio. Hay momentos que el Espíritu Santo va a querer que solamente hables en lengua. Por eso es tan importante ser guiado por el Espíritu Santo y no hacer las cosas como tú quieres. Es más, cuando tú vas a orar en la madrugada o quieres aumentar tu tiempo de oración, tú no puedes venir a la presencia de Dios con una oración cuadrada o una oración robótica. Tienes que fluir, porque cuando tú vas a hablar con Dios, tú no puedes venir y decirle al Señor: Señor, lo que te dije ayer, te digo hoy. No puedes venir con una oración robótica, tienes que ser fluido. Estás hablando con tu padre, estás hablando con tu mejor amigo, estás hablando con tu consejero. Cuando tú vas a hablar, por ejemplo, con un amigo tuyo o una amiga tuya, tú no le vienes a hablar siempre de lo mismo, sino que siempre esa oración debe de ser fluida. Y para que tu oración sea fluida, debe de dejarte guiar por el Espíritu Santo. Por ende, cuando vayas a orar, dile: Espíritu Santo, guíame en la oración, porque quiero orar lo que tú quieres que yo ore, pedir lo que tú quieres que yo pida. Entonces, el primer punto es dejarte guiar por el Espíritu Santo. El punto número 2 es establecer un horario. El problema de muchas personas es que no tienen una hora específica para orar. Oran a cualquier hora. Tienes que entender que hay horas específicas donde se abren portales espirituales, como es el caso de las 3 de la mañana, o a partir de las 12 de la mañana hasta las 6 de la mañana se abren portales espirituales. Pero también está las 3 de la tarde, entre otros horarios. Entonces, si tú quieres alargar tu tiempo de oración, tienes que establecer un horario. Esa hora es la hora de hablar con Dios. Esa hora es la hora del Espíritu. Y no puedes comprometer esa hora con nada ni nadie. Esa hora es la hora de Dios
y usted. Todo lo que vayas a hacer, tienes que hacerlo antes de esa hora y sé que el enemigo va a tratar de traer distracción, va a tratar de buscar la forma de que tú te desconcentres y que no puedas cumplir con ese horario. Recuerda algo, Dios es puntual y Él va a estar siempre a esa hora esperándote, porque esa va a ser la hora de la visitación, esa va a ser la hora del encuentro, esa va a ser la hora de la cita con el Espíritu Santo. Entonces, establece un horario que te sientas cómodo para poder hablar con el Espíritu Santo. Ya no sigas orando a lo loco, como decimos aquí en Dominicana. Para todos nosotros tenemos un horario. Para entrar a la universidad un horario, para entrar al trabajo un horario. Así también para hablar con Dios debes de tener una hora. Muchas personas no pueden crecer espiritualmente y madurar espiritualmente porque no son disciplinados en la oración, procrastinan en la oración, posponen su tiempo de oración y por eso no son constantes y terminan siendo vencidos. Entonces, lo segundo es tienes que establecer un horario, sea a las 12 de la mañana, sea a las 2 de la mañana, sea a las 3 de la tarde, sea a las 3 de la mañana, a la hora que el Espíritu Santo te guíe. Y usted dirá, ¿y cuál es la hora que tengo que orar? Te acabo de decir, el horario que el Espíritu Santo te guíe. Porque quizás a ti Dios te levanta a las 3 de la mañana, pero quizá otro lo levanta a las 5. Entonces es la hora que el Espíritu Santo te guíe a orar. Punto número 3, establecer un lugar. Tienes que bautizar, ungir o dedicar un lugar donde en ese lugar es que vas a estar a sola con Dios. Ese lugar tiene que estar desconectado de las distracciones. Ese lugar de tú y Dios. Hay personas, por ejemplo, que usan un closet, otro en el basement, otros vamos a los montes, otros tienen una esquina en su habitación, así sucesivamente. Conozco, por ejemplo, otras personas que dedican una silla y esa silla es la silla para ellos orar. Y esa silla no la usan para más nada, sino que para orar. Entonces, busca un lugar, dedica un lugar para hablar con Dios. Ese lugar debe de ser sagrado. Ese lugar vas a sentir que cuando entres a ese lugar la atmósfera va a cambiar, porque ese es el lugar del encuentro con Dios. Punto número 4, este es uno de los más poderosos y es usar una sola adoración. Oiga esto, quiero que me entiendan esto, por favor. Una sola adoración. Cuando yo voy a orar, no oro con 10, 20 canciones, oro con una sola. ¿Por qué con una sola? Tienes que entender, no todas las adoraciones son para orar en la madrugada. No todas las adoraciones son para tú orar, ni para entrar en dimensiones profundas del Espíritu. Hay adoraciones, por ejemplo, que cuando tú estás orando te elevan, te llevan a dimensiones. Tú sientes la presencia de Dios. Tú sientes los cielos abiertos. Pero hay otras que no están a ese nivel, sino que te bajan. Por ejemplo, no sé si te ha pasado que tú estás orando, ¿verdad? Sea la madrugada, sea cualquier horario, estás orando y de repente suena esa adoración que te quebranta, te hace llorar, te hace sentir a Dios, siente los cielos abiertos y siente la gloria de Dios sobre tu vida. Pero de repente viene otra adoración y no siente lo mismo. Sientes bloqueado, sientes como que hay una distracción. ¿Por qué? Porque esa adoración no está al nivel de la otra. Entonces tienes que buscar una adoración que te conecte. Una adoración que te eleve a ese nivel de oración. Tienes que entender que no todas las adoraciones son para entrar en dimensiones profundas. Y usted me preguntará, pastor, recomiéndeme una adoración. ¿Qué adoración usted me recomienda para yo entrar en dimensiones profundas? Es que no depende de mí. Yo puedo recomendarte una adoración que a mí me ministra, pero quizá a ti no te ministre. Y viceversa.
Hay adoraciones que quizá a ti te ministran, pero a mí no. Entonces, todo depende de ti, de tu espíritu. Depende de tu comunión con Dios, depende de la dimensión en la que tú estés. Entonces, busca una adoración, no busque todas las adoraciones, busca una específica y comienza a orar con esa sola. Por ejemplo, cuando yo voy a orar en la madrugada, que amo orar de madrugada, yo oro con una sola y la repito, descargo la adoración y dejo que en el celular se repite y se repite y se repita. Entonces, ¿qué hace eso? Que te mantiene al nivel, te mantiene elevado y no hay distracciones en la oración. Así que busca una sola adoración y me vas a escribir después y me vas a dar la gracia de eso. Punto número 5, establece metas. Tienes que establecer metas. Por ejemplo, ¿cómo tú quieres subir de dimensión de oración si tú no sabes qué tiempo tú oras? Tienes que saber qué tiempo tú oras. Y para saber qué tiempo oras, debes saber, número 1, a qué tiempo inicias. Y cuando terminas de orar, debes saber qué tiempo duraste para saber qué tiempo quieres durar. Entonces, tienes que poner, sea un cronómetro, sea tu teléfono, y establecer meta. Si siempre sientes que solamente ora 15 minutos, entonces tienes que establecer la meta de subir esos 15 minutos a media hora y seguir subiendo hasta llegar al mínimo de oración. Tienes que establecerte las metas. Quizá usted dirá, pero es que después de 15 minutos no sé qué decir. Después de 15 minutos no sé qué hablar. Después de 15 minutos no llega nada. ¿Qué hago? ¿No sabe qué hacer? Adora. Comienza a adorar. Comienza a hablar con Dios. Por ejemplo, cuando yo voy a hablar con Dios en la madrugada, mi oración es fluida. Yo le hablo a Dios hasta de lo que me pasó en la universidad. Le digo al Señor, Espíritu Santo, gracias porque en ese examen me ayudaste. Porque había algo que no me recordaba y me lo recordaste. Gracias, Espíritu Santo. Porque después que salimos de la universidad, tú fuiste conmigo allá a almorzar y sentí tu presencia almorzando. Y eso hace que esa oración sea más fluida. Y comienza a hablar con Dios hasta completar tu tiempo de oración. Punto número 6 es variar tu forma de orar. A ver cómo me explico. Una de las cosas que a mí me ayuda cuando oro es que yo no solamente oro de rodillas. Es más, yo le soy sincero. Yo de madrugada, yo no oro de rodillas. Yo oro caminando. Yo te puedo orar 15 minutos de rodillas. Gloria a Dios por esas personas que pueden orar de rodillas y pueden durar 2, 3, 4 horas de rodillas. Yo te puedo durar de madrugada 15 o 20 minutos porque me duermo. Y a veces no es espíritu. Y claro que hay espíritu de sueño, hay espíritu de pereza. Claro que sí, estoy 100% seguro de eso. Pero también hay formas en las que tú oras que estás muy cómodo. Y si tu carne, tu cuerpo está muy cómodo, vas a terminar durmiéndote. Por eso yo le digo a muchos, no ore en la cama. Porque ¿cómo piensas orar orando en la cama? Mientras más incómodo está, mejor todavía. Entonces, tienes que variar la forma. Si sabes que orando de rodillas te duerme, ponte de pies, comienza a caminar, tírate en el suelo. Benny Hill, por ejemplo, dice que oraba frente a una pared. Busca la forma, pero no puedes detenerte. Tienes que establecerse esa meta y alargar tu tiempo de oración. No es posible que te pasen años y años y años orando 15 y 20 minutos. Varón, ¿Dios no me escucha? Claro, Dios escucha tus 20 minutos. Dios escucha tus 15 minutos. Pero Él también quiere que tú ores 1 hora, que ores 2 horas, que ores 3 horas para que puedas madurar espiritualmente. Para que puedas ser bautizado en el Espíritu Santo. Tienes que aumentar tu tiempo de oración. Entonces, tienes que cambiar la forma de orar. Cambia la forma. Si sientes que de rodilla no puede, camina.
ponte de pie, échate agua en la cara. Entonces, ya para finalizar, la última es la 7, lectura de la palabra. Mire, uno de los principios poderosos para aumentar tu tiempo de oración es leer las escrituras. Sea antes de orar o sea en tu día entero. La palabra de Dios, la Biblia dice que el oír la palabra, la fe viene por el oír la palabra. Entonces, cuando tú lees las escrituras, tú vienes a orar con fe, porque cuando lees, tu fe se activa. Entonces, cuando tú vienes a orar con una fe activa, recuerda que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que lo que le buscan es necesario que crean de que le hay y que Él es galardonador de lo que le busca. Entonces, cuando tú vas a orar, debes de orar con fe, creyendo de que Él está ahí, creyendo de que Él te está escuchando, creyendo de que aunque tú no lo sientas, Él te está escuchando, porque no siempre vas a sentir la gloria de Dios. Las primeras horas, los primeros minutos vas a sentir guerra, vas a sentir batalla, vas a sentir como que Dios no te está escuchando, pero tienes que creer, tener fe de que Él te está escuchando, tener fe de que Él está ahí. Entonces, ¿qué debes de hacer? Debes de leer las escrituras, leer la Biblia, tener un tiempo de lectura. Y cuando leíste, sea en la mañana, en la tarde o en la noche, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que cuando tú vienes a orar, ya tu pensamiento no vienen pensamientos de otras cosas, porque te ha pasado que estás orando de madrugada o estás orando en la tarde o en la noche y vienen otros pensamientos y tu mente se distrae y estás pensando en otra cosa y de repente comenzaste a orar por algo y de repente tu mente está pensando en otra cosa. ¿Por qué? Porque en el día entero tu mente es bombardeada, sea por el sistema, sea por lo que sea. Pero cuando tú lees las escrituras, entonces tu mente es bombardeada, influenciada por la palabra de Dios. Entonces, en el momento que vas a orar, en el momento que vas a levantarte en la madrugada, en el momento que vas a buscar a Dios, tu fe está activa. Y como está activa, entonces recuerdas de los milagros. Recuerda que Dios es un Dios de que no hay nada imposible para Él. Recuerda que Dios está en todo lugar. Recuerda de que Él está ahí contigo. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que usa estos 7 principios. Número 1, guiado por el Espíritu Santo. 2, establece un horario. 3, establece un lugar. 4, una sola adoración. 5, establece metas. 6, lectura de la palabra. 6, varía la forma de orar. Y 7, lectura de la palabra. Así que Dios te bendiga. Dime qué estrategia vas a utilizar. Escríbeme en los comentarios. O cuál otra tú utilizas para aumentar tu tiempo de oración. O cuál de estas no utilizabas que vas a comenzar a utilizar. Déjame en los comentarios, regálame un like si este video te ha servido y comparte esto para que alguien más sea edificado. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Síguenos para poder seguir edificando tu vida y que puedas crecer y madurar espiritualmente. Así que Dios te bendiga mucho y sé que vas a crecer y vas a aumentar tu tiempo de oración. Bendiciones.